La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este ciclo de conferencias con el tema del día de hoy, la integración curricular, una alternativa de transformación de la educación, impartida por el doctor Gilbert Caviedes Quintero. Antes de comenzar, les mencionaré un poco sobre la experiencia del doctor Gilbert. Él es licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Valle, cuenta con una maestría en Administración Educacional de la Universidad del Valle de Colombia, doctorado en Educación, énfasis en Diseño Curricular de la Universidad de Montemorelos en México, Nuevo León, miembro del Grupo de Investigación Universidad y Educación Superior de la Universidad del Valle. Actualmente participa en el desarrollo del proyecto de investigación La pertenencia social en las perspectivas curriculares de los programas académicos de licenciatura de la Universidad del Valle, en el marco de un proyecto de la Asociación Nacional de Facultades de Educación, ASCOFADE. La mayoría de sus escritos están en la red y ha participado como coautor en varios libros editados por la Universidad del Valle. Agradecemos su asistencia. Antes de darle la palabra al doctor Gilbert, le recomendamos cerrar cualquier otra aplicación que les esté consumiendo internet para que no tengan problemas durante la presentación del doctor. En caso de que presenten problemas en audio, en video o se les quede congelada la pantalla, en la parte superior de su navegador les aparecerá el botón Reconnect o Reconectar, el cual al darle clic restablecerá la señal de audio y video, o de igual manera pueden refrescar o actualizar su navegador para que puedan escuchar a la perfección la videoconferencia. Muchas gracias, doctor, por participar en este ciclo de videoconferencias. Tienen la palabra para comenzar con su participación. Muchas gracias, Eduardo. De nuevo, un cordial saludo para todos los asistentes. Y arranco con el propósito que creo es el más conveniente para esta charla, que es generar inquietudes para repensarnos la educación en Colombia y otros países de Latinoamérica. Y normalmente, pues, me gusta comenzar con una máxima, en este caso de uno de los autores que es referente importante en el desarrollo de la propuesta que hemos venido trabajando hace ya unas 2 décadas en el grupo de investigación, que es Edgar Morin. En este caso, el mensaje es que el predominio del orden repetitivo ahoga toda posibilidad de diversidad interna y se traduce en sistemas pobremente organizados y pobremente emergentes. Me parece que esta máxima alumbra, le da luz a toda la charla y las ideas que pretenderé compartir con ustedes. En el fondo es con lo que yo quiero comenzar, para decirles que ese orden repetitivo tiene ya su historia, que la educación en estos países logra mantener los mismos principios de aplicación en su desarrollo, en la manera como lo hemos pensado, y que con el paso del tiempo los principios se mantienen, que esos principios son los que no hemos podido cambiar, y por eso todas esas nuevas formas que se nos ha querido vender alrededor de la educación no son más que paños de agua tibia, no son más que estrategias para hacer que en el fondo la escuela, la educación no cambie, no se transforme. Quiero hacer la salvedad de que cuando yo utilice el concepto de escuela, lo estoy haciendo en términos genéricos, es decir, me estoy refiriendo a todo el sistema educativo. En medio de la charla, en varias partes tendrá que aparecer, y así lo quiero que me lo entiendan de esa manera. También quiero hacer esta salvedad. Muchas de mis diapositivas se van a ver un poco saturadas.
En realidad yo quiero apartarme un poquito de ellas, pero también quiero, y lo quise dejar escrito, es que las ideas claves permanezcan allí. Además, no sé si la diapositiva luego se les envía, alguna cosa así, de manera que queden las ideas más importantes en ella. Y bien, yo me voy a ubicar. Bueno, otra cosa importante es que voy a ir de adelante hacia atrás. Voy retomando aspectos del pasado, trayéndolos al presente. De manera que ahorita quiero decirles que la realidad de la vida en mi país, cada quien hace su extrapolación a sus contextos, ha sido muy similar desde comienzos del siglo pasado. Cuando digo comienzos del siglo pasado, lo que no quiero es referirme a qué ha ocurrido antes de esa época. La información que yo he podido recoger parte de allí hasta la fecha. Que para yo decir eso, me estoy parando en, llámesele, indicadores sociales, económicos y culturales, que son los que nos pueden decir en un momento determinado cómo ha sido, cómo está el desarrollo en esos aspectos de la vida de las comunidades, de la sociedad en nuestro país. Y que en el fondo entonces las condiciones de vida de las familias se han mantenido durante todo este tiempo. En alguna charla, quiero hacer un paréntesis breve, en alguna charla algún maestro, un rector de una institución educativa oficial, se paró y me dijo que era cierto parcialmente porque él sí tenía estudiantes egresados de instituciones oficiales que alcanzaron y que alcanzaban a ocupar cargos importantes en empresas del sector productivo o en empresas del Estado. Entonces, yo lo que quiero es que con eso se tenga cuidado porque no escapa, digamos, del planteamiento inicial que yo estoy haciendo. Es decir, que esas cosas ocurran tienen su validez en el modelo económico y en el modelo de sociedad que nosotros tenemos. Lo que quiere decir que cuando esas personas logran pasar, eso está fríamente, bueno, voy a quitarle ese fríamente, pero ese tipo de gestos están calculados en este modelo de sociedad. Que hay un estudio más o menos reciente de una profesora de la Universidad Nacional de nuestro país, Clara Ramírez, en un artículo que se denomina Desarrollo Económico y Social en el siglo XX, Población e Indicadores Sociales, en las que ella señala que deberíamos hacernos preguntas como las siguientes. ¿Qué ha sucedido en Colombia y otros países de Latinoamérica en todo este tiempo? Sobre la base de lo que yo acabo de decir. No hemos tenido cambios importantes en términos sociales, económicos y culturales. ¿Cómo se ha ampliado la brecha entre ricos y pobres? Entonces, en la lectura del artículo, uno sí encuentra que esa brecha no mejora. Que si alguien sostiene que la brecha se ha movido, es cierto, pero que se ha movido en favor de los ricos, pero no de los pobres. ¿Cómo ha evolucionado su población? Y ahí tienen unos trabajos interesantes para demostrar esto. La población es más saludable hoy que desde comienzos del siglo pasado, que la educación es más educada, que la población hoy tiene mejor calidad de vida, que la educación hoy es la más educada. Y ese eslogan lo han utilizado distintos grupos políticos en nuestro país, alguno para denominarle, por ejemplo, a una de las ciudades importantes como Medellín, la ciudad más educada. Y cuando entra este gobierno actual, entonces ella no habla de Medellín o de la ciudad más educada, sino del país más educado.
preguntas que vamos a mirar en el transcurso, pero que son las preguntas que digo se deben mantener, digamos, sobre el tapete cada que nosotros tengamos que hablar del desarrollo social y sobre todo desde el sitio, desde el lugar que a nosotros nos interesa, que es la educación. Bien, pero desde esta esquina, desde la esquina de la educación, en el pasado nosotros encontramos distintos autores, porque yo lo que el mensaje que no puede quedar es, no, es que solamente en los últimos tiempos se cuestiona lo que la escuela viene haciendo. O sea, lo que yo voy a mostrar aquí es que ese es un trabajo de mucho tiempo, que John Dewey por allá a finales de 1800, comienzos de 1900, él esboza críticas fundamentales, críticas importantes alrededor de la escuela, que Tomás Vasconi en 1985, no solamente por el título del libro, pero por los trabajos que fundamentan, digamos, el libro, que es Contra la Escuela. Iván Illich en 1985, que es más o menos el año de uno de sus libros, que es Desescolarizando la Sociedad, también pone en cuestionamiento el quehacer y el funcionamiento de la escuela. Pero yo quiero que tengan en cuenta este otro. Este otro está en la red, es muy importante que lo tengan en cuenta, que lo bajen, que lo lean, que es el de un grupo de investigación. Yo puse el nombre del primero, José R. Espinosa. Es un grupo de profesores de la Universidad de los Andes, en un libro que se llama Separados y Desiguales, en el que inician su escrito utilizando la metáfora de la cancha de fútbol. Digamos que ellos referencian de dónde proviene esa metáfora. Es una cancha de fútbol inclinada, donde imagínense ustedes una cancha inclinada, un equipo en la parte superior y otro equipo en la parte de abajo. El equipo de la parte superior obedece a una de las clases sociales en este país, y el que está en la parte de abajo, pues a otra u otras. Entonces, en el imaginario sí tendríamos que pensar quiénes van a ganar el partido y en qué condiciones. De manera que ahí hay una crítica importante a la manera como este país ha trabajado y ha construido las bases para pensar no solamente para pensar, para desarrollar la educación. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar aquí es, miren, nos podríamos parar en una corriente del pensamiento educativo que nutre y que ha nutrido la discusión en ese sentido, pero que yo quiero mencionar estos autores, que me parece importante tenerlos en cuenta, y que en esa otra corriente pues aparecen otros que son ubicados en una corriente que conocemos como la pedagogía crítica. Entonces está Paulo Freire, Peter McLaren, la teoría, bueno, se me fue el nombre ahorita, bueno, ubicados en esta corriente de la pedagogía crítica es otro norteamericano, teoría de la resistencia, se me fue el nombre ahorita, que también vienen trabajando muy fuerte, cuestionando lo que ocurre. Y que desde allí, entonces, sí podríamos resaltar esas tensiones alrededor de la escuela. Y yo diría, resumamos esas tensiones. Digamos, es mucho lo que quizás lo que se ha cuestionado, pero digamos que en términos concretos, a pesar de que sí se ha venido elaborando propuestas, necesitamos avanzar en la concreción de ellas. Hay unas tensiones alrededor de la relación sociedad-escuela, y esto nos remite de nuevo al pasado. Si ahorita tengo un poquito de tiempo, voy a hacer otras menciones alrededor. Pero aquí,
en esas relaciones, lo que nosotros queremos enfatizar son los distanciamientos que existen en estas dos instituciones de la sociedad, una donde estamos todos aparentemente y la otra que ubica la escuela en su interior, pero que la separa en el momento de desarrollar, de cumplir sus funciones educativas. Hay un profesor, William Rodríguez, de esta universidad, que hace un trabajo, hay un video por la red, donde él demuestra y habla de la escuela como encierro. Es decir, es una escuela que en los últimos tiempos ha venido levantando sus muros para radicalizar y delimitar, radicalizar esos límites entre lo que ocurre adentro y lo que está ocurriendo afuera. Yo en eso tengo algunos ejemplos que nos pueden servir para ilustrar, digamos, esos distanciamientos. Aquí en Colombia se crearon los INEN por allá en comienzos de los 70, 1971. La institución, como ocurría con algunas universidades oficiales, caso Universidad del Valle, fueron pensadas sin muros, de manera que los estudiantes y la gente que estaba interesada en ingresar entraba por cualquier parte, que hacia finales de los comienzos, finales de los 80, se comenzaron a levantar los muros. Ahora, estos son muros físicos, digamos que los distanciamientos, quiero decir que para ilustrar lo que yo les estoy mencionando ahorita, pero que los distanciamientos son físicos, pero también son conceptuales, tienen que ver con las formas de pensar la educación. Entonces, digamos que hay otros significados alrededor, porque tienen que ver con el modelo, con ese modelo de educación que se implementa desde el comienzo del siglo pasado, que se consolida a mitad de siglo y que se mantiene hasta la fecha. Que allí hay varios elementos que podríamos mencionar, porque desde comienzos del siglo a la fecha son diversas las políticas que emanan en este país, planteando cambios en educación. En el caso de la educación superior, son las famosas reformas curriculares. También vamos a mirar eso con calma, porque en qué han consistido esos cambios y esas transformaciones. Y otra tensión, y creo que podríamos mencionar algunos otros elementos, pero que me parece a mí clave que con estas dos tensiones podamos trabajar un poquito más mi presentación. La escuela que hoy tenemos no representa el ideal de formación de los individuos para esta sociedad, para la sociedad de hoy, que a comienzos de siglo era probable que esta premisa pudiese ser demostrada de una manera distinta, pero que al día de hoy muchos compartamos la idea de que definitivamente esta no es la escuela para esta sociedad. Y digo para esta sociedad en las condiciones actuales. Por ahí comencé. Una sociedad que mantiene niveles drásticos y perversos, digamos, en su población. Entonces, necesitamos pensar una escuela distinta para una sociedad distinta. Y las preguntas, entonces, a partir de estas tensiones serían, ¿cómo concebir el futuro de la escuela para que juegue un papel importante en el desarrollo de una sociedad que cambia de manera permanente? Y aquí hay otro concepto sobre el que también sería importante regresar en cualquier otro momento. Es el concepto de desarrollo, porque ¿a qué es que le estamos llamando desarrollo? Igual en la cotidianidad tenemos ejemplos. La última campaña política en la que gana el actual alcalde sostiene que el desarrollo de Cali al finalizar su gestión
tendrá que verse porque vamos a tener más carreteras y más puentes. Habló de más instituciones, esperamos que eso sea así, pero por muchas más instituciones de carácter oficial no vamos a lograr mantener el equilibrio frente al auge que han tenido las instituciones de carácter privado. De manera que esa es una perspectiva del desarrollo que todavía se nos vende y es una perspectiva del desarrollo a la que la escuela todavía le sigue apuntando. ¿Cómo pensar la escuela para el desarrollo integral y no solamente para que rinda en el sector laboral? Y bueno, esto también es importante mencionarlo porque de comienzos del siglo pasado, cuando se genera el modelo a partir de los planteamientos que hace Ralph Tyler, se espera que en todo momento la escuela pueda colmar las expectativas, las necesidades y los intereses del sector productivo. Es decir, digamos que son las bases y las premisas primarias de toda la política neoliberal que hoy vivimos con mucha fuerza. Preguntas, y sobre todo esta segunda, que es la que nos va a tener que llevar a pensar, por ejemplo, que esa escuela distinta, para esa sociedad distinta, no puede seguirse pensando sobre los principios que sostienen ni la sociedad actual ni la escuela actual. Pero ¿cuáles son esos principios? Pero antes de meterme a trabajar esos principios, porque yo lo quería decir desde el comienzo, pero bueno, lo voy a decir ahorita, yo dividí mi charla en dos. Una que es, primero, generar muchas inquietudes para ir a mostrar cuáles son esos principios que sostienen esta escuela y luego, ahora sí, cuáles serían esos otros principios que nos permitirían pensar esa escuela distinta. Entonces, aquí hay solamente unos criterios que nos podrían servir un poquito más adelante. Necesitamos pensar una escuela distinta, sí señor, que facilite el logro de la formación integral. ¿Y por qué yo quiero traer de nuevo ese concepto de formación integral? Cuando uno revisa la legislación en este país, encuentra que ese concepto aparece desde los primeros textos a comienzo, desde las primeras normas a comienzos del siglo pasado. Entonces, pero que uno sí puede demostrar que la formación integral no es posible en el modelo de educación, en el modelo de escuela que tenemos hoy. Y que este modelo de escuela, con toda seguridad, es el que se ha multiplicado en todos estos países latinoamericanos. Hay una expresión importante, digamos, en el modelo de escuela, que son las disciplinas. Entonces, el esquema, las estructuras curriculares por disciplinas son el modelo que esta educación, que esta escuela mantiene y sostiene desde comienzos del siglo pasado. Entonces, y que una educación fragmentada por asignaturas deja la opción de la integralidad en los hombros, bajo la responsabilidad de los estudiantes. Es decir, que aunque la premisa aparece en los propósitos de la escuela, la responsabilidad final recae sobre el estudiante. Porque es que yo no puedo decir, no logramos, la escuela no brinda las condiciones para la formación integral, pero no significa que los estudiantes no lo logren. Yo estoy diciendo hay muchos obstáculos para que se logre la formación integral. No es posible que la escuela le entregue el conocimiento fragmentado, le entregue el conocimiento parcelado por pedazos al estudiante y que el esfuerzo de la unión de esos pedazos, de esos fragmentos, esté bajo la responsabilidad del estudiante. Entonces ahí la escuela se lava las manos y bueno, miremos a ver qué ocurre.
que en la formación integral hay unos conceptos sobre los que hay que trabajar, por ejemplo, el de interdisciplinariedad, el de transdisciplinariedad, que ojalá tengamos algún tiempito y volvemos sobre ellos. Una escuela que tenga mayor pertinencia social. Ahorita mencionábamos que estamos haciendo un trabajo alrededor del concepto de pertinencia social en los programas académicos de licenciatura. En este país, las licenciaturas son programas de formación de maestros. O sea, los maestros que se forman en las universidades, el título que se les otorga es el de licenciados. Entonces, vamos a trabajar la pertinencia social de estos programas. El grupo nuestro lo está haciendo en la Universidad del Valle, pero hay una relación con la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, que es una asociación de todas las facultades en Colombia, pero que el proyecto se hace en uno de los capítulos de la asociación, que es el capítulo suroccidente, que recoge los departamentos del suroccidente colombiano. Entonces, para decirles es que el proyecto no está aislado, que hay otras universidades que agrupadas en ASCOFADE de esta zona que están trabajando el mismo proyecto. Queremos demostrar con investigación, ahora no significa que esta sea la primera investigación que se esté haciendo sobre el tema, pero queremos demostrar en esta zona del país que ese proyecto, que ese concepto de pertinencia social sigue manteniendo inconvenientes importantes y que en últimas estamos formando un maestro que sale a repetir, pero no un maestro que sale a pensar o repensar la educación. Una escuela que sea flexible curricularmente. Y cuando yo menciono aquí el currículo en el escenario de la planificación, lo que yo voy a querer decir es esto. Miren, en el caso de mi experiencia en la universidad, hay dos corrientes del pensamiento que uno que le da cabida, digamos, a ese concepto, al currículo como campo, pero hay otro que lo deja por fuera. Esa que lo deja por fuera, bueno, hay unos grupos de investigación nacional que se identifican allí, pero que consideran el currículo como la componente más instrumental de la pedagogía. Y en la que yo me ubico, que es utilizar el currículo como un campo para fundamentar una propuesta de tipo educativo. Entonces, lo coloco porque es hacer el llamado de que en la formación de los maestros vamos a tener que darle el espacio que merece el trabajo desde lo curricular. Perdón. Y la última, una escuela que demuestre el papel en el desarrollo de la sociedad. Y ahí hay una relación muy importante entre lo que nosotros hacemos como educación y lo que está ocurriendo en la sociedad. Yo dije que esa relación es débil, por decir, es muy distante y que por eso la relación no se mantiene, no existe, digamos, en la práctica de las instituciones hoy. Voy a ir un poquito más rápido, porque ya dije antecedentes, pero ya he mencionado algunos de ellos. Y lo que quiero, el mensaje que voy a dejar aquí rápidamente es este. Miren, los principios que sostienen la sociedad y los principios que sostienen la educación, la escuela completa en todos estos países tienen que irse a buscar en Descartes. Y digamos que en Descartes y todo el desarrollo que tiene la filosofía cartesiana en el tiempo con todas sus expresiones, yo me quedo con la positivista, digamos, con el propósito de ilustrar esos principios, ¿cierto? Con Augusto Comte, y que en el pasado se le llamó positivista, newtoniana, realista, mecanicista. Yo trabajo sobre todo, me quedo con el término cartesiano, porque creo que seguimos desarrollando pensamiento cartesiano, que el conocimiento, los procesos de construcción de conocimiento en la escuela no se apartan de esos principios y por eso entonces desarrollan ese tipo de pensamiento. ¿Cuáles son entonces
¿Cuáles son esos principios? Y habría que volver a las hipótesis fundadoras. Yo solamente las voy a mencionar, pero es que es muy importante esto, miren, porque si nosotros queremos pensar una escuela distinta, tenemos que reconocer de dónde venimos, qué es lo que ha hecho que en el fondo esta escuela no logre transformarse, que a pesar de los cambios que se introducen, son cambios que se introducen utilizando los mismos principios y que entonces lo que hace es que finalmente el ciudadano que se forme sigue siendo un ciudadano con los mismos valores, sigue siendo un ciudadano con los mismos desarrollos, llámesele cognitivos, sigue siendo un ciudadano con un pensamiento reduccionista que no permite relacionarse, digamos, con los otros en formas distintas, y por eso la sociedad mantiene esos indicadores. Entonces, hipótesis ontológica, ¿cierto? La que postula que el mundo existe de manera objetiva. Nosotros estamos por casualidad, el mundo, la vida, todo, son conocibles en esencia y de manera acumulativa. Hay una hipótesis determinista, plantea la existencia de una regulación lógica de la realidad objetiva mediante un conjunto de causalidades identificables. Yo en esto quiero decir que algunas reacciones he tenido en algunas conversaciones porque los profesores, y sobre todo los profesores universitarios, se levantan espantados sosteniendo que el enfoque metodológico que ellos trabajan es el cualitativo, el fenomenológico, y que nos apartamos, pero igual, yo lo que quiero es demostrarles que en la práctica esas investigaciones tampoco han logrado producir transformación importante durante todos estos años. Eso tiene que ver, por ejemplo, con cuando se implementan los programas de doctorado en este país. Hace 30 años no teníamos los doctores que tiene este país, doctores en educación. Tenemos una cantidad de doctores 30 años después, pero la educación sigue siendo la misma. Por eso, insisto, hay que volver sobre esos principios. La hipótesis metodológica, que es el principio de análisis, y esto es muy importante, es que postula que para comprender un fenómeno global es necesario dividirlo, reducirlo, descomponerlo, y que su expresión, lo menciono más adelante, en la escuela es las estructuras separadas, compartimentadas. Y luego la hipótesis positivista, que habla de la cuestión axiológica, porque tiende a separar de una manera estricta la reflexión que produce la ciencia frente al compromiso ciudadano y político. Y esta tiene una expresión ética que se vive en la cotidianidad de la realidad, de la vida de estas sociedades. Esos son los principios. Mencioné consecuencias para la escuela, una organización derivada de esa concepción cartesiano-positivista, que implica la separación, y no solamente la separación, sino la jerarquización de los saberes al interior de la escuela. Cuando yo he tenido la oportunidad de conversar, que he sido ya varias veces con los maestros, yo les hago la pregunta: ¿cuál es la asignatura más importante en esta escuela? Y la respuesta no cambia, sigue siendo la misma. Aquí el único paralelo que yo quiero que vean cuando analicen ustedes mismos esta diapositiva es la relación estricta entre lo que ocurre en la teoría administrativa, que es la que le da el soporte a los procesos productivos, y lo que ha venido ocurriendo en educación. Le llamo coincidencias temporales porque, por ejemplo, cuando se comenzó a hablar en este país de educación por objetivo, de administración por objetivos, que fue desarrollada por Frederick Taylor, por Fayol y otros, se extrapola al campo de la educación y entonces comenzamos a hablar de educación por objetivos. Nada más quiero dejarlo ahí en esta diapositiva. Todo lo que ocurre en el sector productivo se nos trajo para la escuela sin que mediaran mayores procesos de reflexión, de análisis, de crítica, de cuestionamiento. Pero a pesar de todo eso, quiero resaltar lo que ocurre en este país ya en 1994, que es el centralismo. Pasamos del centralismo, de la poca participación, de la fragmentación, a una propuesta que se hace en conjunto con las organizaciones
profesorales en este país, con FECODE y con otras, para pensar en el concepto de autonomía en la institución educativa de la básica y la media, en un trabajo donde tiene que intervenir la comunidad en una relación más estrecha, escuela-comunidad, y se piensa en unos proyectos pedagógicos. Ok. Y mi segunda parte tiene que ver entonces con el currículo integrado. Y aquí yo sí creo que la integración curricular es una posibilidad distinta, porque nos podemos organizar no solo centrado en asignaturas. Entonces, uno de los quiebres, de las expresiones más importantes en la transformación de la escuela es desplazar de las estructuras curriculares los campos disciplinares a la periferia, que se me entienda. Nunca he dicho, en mis escritos nunca va a aparecer que las disciplinas van a desaparecer. No, eso no tiene sentido además. Yo lo que estoy diciendo es que los campos disciplinares tienen que sufrir un desplazamiento a la periferia, y si eso es así, en el centro tienen que quedar formas distintas de hacer educación. Entonces, comenzamos a pensar en principios distintos. Ya no es el método de análisis positivista cartesiano que hace que cuando tengamos el fenómeno social educativo lo tengamos que dividir. Entonces, ¿cómo trabajarlo de manera unificada, de manera integrada? Dice un autor, entonces, se me olvidó mencionar cuando hablé de la pedagogía crítica, es Jorge Torres, con quien hemos tenido oportunidad de conversar, y sostiene que entonces podemos organizar el currículo ya no solamente centrado en asignaturas, sino alrededor de núcleos superadores, habla él, y voy a obviar algunas de sus ideas para quedarnos con los núcleos problemáticos o ejes problemáticos, como le llama el profesor Nelson López de la Universidad Surcolombiana. Es decir, que hay formas distintas, hay posibilidades distintas, pero entonces, para entender eso, volvamos al concepto de integración. Yo no, a pesar de que coloqué allí que es un nuevo paradigma, bueno, es un nuevo paradigma para muchos todavía, pero algunos creemos que en el pasado también se han desarrollado expresiones que no han tenido impacto importante en el campo de la educación. De todas maneras, sí estamos apuntando hacia un pensamiento interrelacionado e interconectado que tiene como propósito ampliar y profundizar la comprensión de nosotros mismos con base en integración continua de conocimientos y experiencias. Para que esto ocurra, es muy importante volver a mirar la relación contexto-escuela. Con esto romperíamos, digamos, el modelo tayloriano, que dijo en su momento que las propuestas curriculares emanan de un grupo de especialistas que son los encargados de analizar y reflexionar la sociedad para definir cuál era el tipo de estudiante, pero eran ellos. Aquí no, aquí vamos a tener que hacerlo con la comunidad, dándole participación a la gente en el desarrollo de las propuestas educativas. Otro elemento importante es que en estos procesos, pues no solamente estamos pensando en la formación de un tipo específico de ciudadano, sino que en medio de la diversidad tiene que ver también con los desarrollos físicos y emocionales, que también todos nos veamos siendo parte de ese proceso de formación. Un elemento importantísimo para entender la integración, creo que ya lo he dicho, la despriorización completa de asuntos como el aprendizaje de las disciplinas, la difuminación de los límites entre las disciplinas. Miren, porque es que las disciplinas no las vamos a poder quitar, no tiene sentido, eso no lo vamos a pensar así de entrada, pues. Pero Jesús Martín Barbero sostiene que en el trabajo entre las disciplinas es muy necesario difuminar los límites. Difuminar los límites quiere decir desvanecer los límites, y para que eso pueda ocurrir, ese maestro que hoy estamos formando todavía no tiene, digamos, los elementos para lograr esto.
tenemos que comenzar a pensar en cómo las disciplinas tienen que conversar y van a tener que conversar es en cabeza de los maestros. Entonces, difuminar los límites significa restarle importancia a los mojones, que son los que le dan identidad específica a cada una de las disciplinas. Bueno, cuando hablo del cuestionamiento de tipos horarios, no tiene sentido porque si la organización del tiempo no obedece a los campos disciplinares, ¿qué otras formas? Vamos a tener que pensar, no tenemos una fórmula mágica para ello, pero vamos a tener que pensar en formas distintas de organizar los recursos, de organizar el tiempo, de organizar el espacio, etc. Y esto, pensar en la integración, también nos conlleva a poner en juicio, decimos, la sacralidad de una cultura dominante convertida en conocimiento. Si entendemos el currículo exactamente como esos proyectos de selección cultural, y si la cultura solamente la vemos a través de quien nos la ha impuesto, ahí sí tendríamos que volver a Boaventura de Sousa para hablar de la descolonización de las universidades, la descolonización de la educación, de la escuela en términos generales, la descolonización de los saberes. Entonces tendríamos que apartarnos, tendríamos que ir a esas culturas diversas, específicas, que se expresan en los distintos contextos. A partir de alguna pregunta que alguien me hizo en alguna charla, tendría que decir que no se trata entonces ahora de formar o formar en lo específico, que son los problemas que vive la gente de manera particular, porque estaríamos dejando por fuera otros contextos. No, pero yo sí soy un convencido que la educación parte de allí para poder llevar a ese sujeto en su relación con el contexto más nacional o más regional, más nacional y más internacional. Primero es lo local. En eso creo que no tendríamos que equivocarnos. Y que la integración, aquí lo que quiero es mencionar otro autor, James Bean, que sostiene que en última instancia integrar es unir lo desunido. Es unir lo que con la filosofía, desde la filosofía tradicional actual, cartesiana, hemos desunido. Quiero decir que ese concepto de pensamiento cartesiano también, pues digamos que se desarrolla en un espacio de análisis y de reflexión con toda la gente que viene trabajando pensamiento complejo, Raúl de Mota, Nicolás Malinowski, bueno, y hay una serie de gente que viene trabajando esos temas. El fundamento de una propuesta distinta, yo no alcanzaría a decirles hasta dónde llegamos, pero la experiencia de un proceso de construcción curricular de manera integrada está en un libro que está en la red y está gratis. Búsquenlo con mi nombre, que ahí está. Entonces, organizar temas que se desprenden de experiencias de la vida cotidiana, porque permite a estudiantes reflexionar sobre su vida. Esto es muy importante. Y además promueve la colaboración, ojo, no solamente entre estudiantes y docentes, tienen que participar los padres de familia, tienen que participar los egresados y en general la comunidad. La comunidad aquí juega un papel muy importante. Entonces, ¿por qué un currículo integrado? Yo lo que quiero enfatizar, ¿por qué la necesidad de un currículo integrado? Ya he dado algunas pistas, pero permite que los estudiantes se enfrenten en todo momento con contenidos culturales relevantes. Miren. Desde un comienzo, los procesos de construcción curricular se tienen que volcar hacia el reconocimiento de las comunidades en términos de sus problemáticas, sus intereses, sus expectativas. Es decir, que el estudiante vea que lo que él viene a trabajar aquí, que lo que él viene a pensar, tiene que ver con su vida diaria, tiene que ver con la cotidianidad de su comunidad.
Facilita el abordaje de preguntas desde diversas perspectivas. Esto también es importante. Ya dijimos que en el trabajo de los ejes problemáticos concurren las disciplinas y no son solamente, digamos, los campos disciplinares, que hay otro conocimiento que se desarrolla, que se gesta en las comunidades y que ha estado desplazada por fuera, que ha estado por fuera, que no la hemos considerado, que es ese conocimiento que le podríamos llamar saber ancestral, saber popular, el sentido común que desarrolla la gente en su diario trajinar por la vida. Eso se ha dejado por fuera. Entonces, a eso es a lo que le llamamos transdisciplinariedad, eso que está más allá de las disciplinas. Ahora bien, no, pues sí, digamos que si la interdisciplinariedad todavía tiene inconvenientes, la trans, pues difícil de llegar allá. No, miremoslo de otra manera. Avancemos de la disciplinariedad a la interdisciplinariedad y luego sigamos avanzando. Hay unas preguntas que me están apareciendo, ya voy a retomarlas. Miren, otra inquietud que ha surgido en estos grupos de encuentros con maestros es, pero es que la ley, ¿no? Miren, yo mencioné la Ley General de Educación, que es esa fue una corriente en todos estos países latinoamericanos. Algunos dijeron nos llegó de España. No, yo no sé, pero entiendo que fue construida en estos espacios con sus particularidades. Pero hay un concepto que viene allí, que es el concepto de autonomía. La Ley General de Educación en este país le dice a las instituciones educativas que ellas son autónomas para elaborar sus propias propuestas de formación. ¿Qué nos ha pasado? Alguien tiene que mostrarnos caminos distintos. No hay un solo camino de hacerlo, pero tiene que haber un compromiso. Yo algunas veces he sido muy fuerte, digamos, con los maestros, porque algo que yo escuché reiteradamente en estos espacios era que no los habían formado, nunca fueron formados y nunca van a ser formados. A pesar de que nosotros trabajamos 3 años con ellos, la cosa no fue tan fácil. Bueno, yo creo que voy a dejar ahí, no los voy a cansar más. Les voy a dejar las diapositivas. Y como les digo, no es que en 45 minutos a mí me interesaba más mostrar cuál es el principio, cuáles son esos principios que no nos dejan avanzar y cuáles son esas ideas que nos permitirían lograr propuestas distintas de hacer formación. Y miren, pensemos en la formación integral. Y cuando hablamos de formación integral, estamos pensando en la formación de un sujeto político. Entonces, ahí tendríamos que volver sobre algunos autores, como por ejemplo Alicia de Alba. Alicia de Alba, una argentina que la tuvimos aquí en Cali hace algunos años. Estuvimos conversando con ella. Está en la red, de manera que hay que volver sobre ella. Muchas gracias, doctor Hilbert, por la presentación del día de hoy. Esperamos contar con su participación en algún otro ciclo de videoconferencias con algún tema similar o diferente de los que tiene de conocimiento usted. Muchas gracias por haberme permitido, digamos, dirigirme a todas estas personas. Muchas gracias a ellos por haberse tomado el tiempo. Y bueno, esperamos poder seguir trabajando hacia adelante. Esta es una propuesta de la que yo estoy muy convencido, mi grupo está muy convencido y necesitamos masa crítica, que mucha más gente piense en torno a esta dirección. Muchas gracias a todos.